En este segundo tutorial sobre Visual vamos a hacer otro tipo de construcción, que en este caso va a utilizar ángulos, y vamos después a aprender a cómo convertir una construcción en una subrutina que permita luego construir muchos objetos del mismo tipo. Entonces el problema que nosotros nos vamos a enfrentar es el siguiente. Nosotros tenemos una recta, tenemos una recta en el espacio, y lo que queremos es hacer una construcción alrededor suyo. En este caso, luego lo que vamos a hacer es construir un hexágono alrededor de la recta, y vamos luego a darle, digamos, profundidad para hacer un prisma de base hexagonal alrededor de la recta. Para hacer construcciones alrededor de la recta, nuestra recta vendrá dada por un punto P y un vector director U. Pues lo primero que se hace es construir un sistema de referencia adecuado. Esto ya hemos aprendido a hacerlo en la asignatura. La idea es, aparte de este punto y este vector, y luego ya habrá que hacer que sean de longitud 1, etcétera, pues tener otros dos vectores que vamos a llamar V y otro vector que vamos a llamar W, que sean perpendiculares entre sí y perpendiculares a la recta y de longitud 1. Entonces, el primer paso que vamos a hacer va a ser construir esta. Primero nos darán la recta, claro, vamos a construir esa base y vamos a dibujarla para ver que efectivamente lo que tenemos es este tipo de sensación. Bueno, pues imaginemos que nos dan la recta que pasa por el punto P, por ejemplo, el 1, 1, 1, y con vector director por ejemplo, pues U igual al 1, 1, 0. Porque el primer paso para hacer cualquier construcción de esto alrededor de una recta es construirse también los vectores V y W. Con todo el vector V me vale cualquiera que sea perpendicular a la recta. Puedo hacer el truco este de intercambiar las dos primeras coordenadas. En este caso son iguales. Pongo un 0 al final, esto es un vector, y le cambio el signo a una de ellas. Con respecto al W puedo utilizar el producto vectorial. El W pues lo puedo hacer como el producto vectorial y JK. El vector que a mí me dan, que es el 1, 1, 0, y el otro vector que es el menos 1, 1, 0. Y el vector que me dan pues es el I multiplicado por 0, J iría multiplicado por 0, K iría multiplicado por 1 y 1, 2, 0, 0, 2, o si queremos pues por el 0, 0, 1, que claramente pues es perpendicular a los dos anteriores. Entonces la base que a mí me interesa pues es la base formada por el vector 1, 1, 0, pero partido por su longitud, partido por raíz de 2, el vector V, el menos 1, 1, 0, también partido por su longitud, y el W, pues el vector 0, 0, 1. No hace falta dividir por su longitud porque ya tiene longitud. Bueno, pues vamos a pasar estos datos, vamos a pasarlos a Visual y vamos a ver qué tal nos queda. Abrimos nuestro programa de Visual. Ya sabéis que las primeras líneas son siempre iguales. From Visual Import asterisco para importar las subrutinas. From objetos import asterisco para importar los objetos. Y vamos a ir escribiendo lo que nos dan. Nosotros lo que teníamos aquí es que teníamos un punto P. Pues punto P pues lo voy a definir ya directamente como vector. Ya sabéis que no quiere decir que sea un vector, sino que Visual va a trabajar con él como si fuera un vector. Va a permitir luego sumar coordenadas. Bueno, pues el punto P que me daban, que era el 1, 1, 1. El vector U que me daban, que a mí me interesa es dividido por su longitud, pues va a ser también el vector 1, 1, 0 dividido por la raíz cuadrada de 2. El V que habíamos calculado era el vector menos 1, 1, 0 dividido por su longitud, que era la raíz cuadrada de 2. Y el W que habíamos calculado pues va a ser el vector 0, 0, 1. Bueno, vamos a empezar por dibujar la recta. Hemos visto antes en el tutorial anterior que para dibujar una recta pues hay que dar el punto, el vector, la longitud, podemos hacerlo por ejemplo de longitud 10,
y si queremos un color, vamos a hacer por ejemplo que la recta sea de color rojo. Vamos a dibujar también el punto P. Radio, vamos a ponerle un radio pequeñito, 0.1 por ejemplo, y color por ejemplo blanco. Y vamos a aprovechar y vamos a dibujar los vectores. Vamos a dibujar los tres vectores, por ejemplo, los tres los dibujo. Uno lo voy a dibujar, he puesto la recta roja, en vez de la recta roja la voy a poner la recta negra, porque voy a utilizar los mismos colores que estábamos poniendo aquí en nuestro dibujo que habíamos hecho antes con el Paint. Entonces vamos a dibujar la flecha. La flecha va a estar puesta en P, con vector U, con color, hemos dicho, el U lo vamos a poner los mismos que en S, pues de color negro. No hace falta ponerlo de longitud 1 porque él ya lo tenía de longitud 1. Control C, Control V, Control V. Exactamente igual que hemos dibujado la U, pues vamos a dibujar la V en color rojo. Y el W pues en color verde, que es como lo teníamos. Ahora vuelvo a poner un momentito el dibujo que teníamos hecho en Paint para que veáis lo que queremos conseguir. Pues el que queríamos conseguir es este tipo de dibujo: la recta en negro, el punto en negro, el vector en negro, esto en rojo, esto en verde. Bueno, pues vamos a ejecutar. Nos dirá que tenemos que grabar, por supuesto. Lo grabamos en el mismo sitio donde teníamos la subrutina esta de que permitían dibujar puntos y todas esas cosas, que yo lo tenía dentro de la carpeta, una carpeta que se llama Visual. Aquí está. Vamos a llamarlo, pues yo que sé, pues prueba 2. Me ejecuta y aquí tengo pues lo que tenía que salir. Quiere decir que si lo veis, pues tenemos nuestra recta, el punto de la recta, el vector director de la recta en negro, el vector, los dos vectores que hemos puesto perpendiculares, se ve aquí visto así, se ve perfectamente que son perpendiculares y que son perpendiculares entre sí. Tenemos nuestro sistema de referencia alrededor de la recta que vamos a utilizar ahora para construir lo que queríamos construir, que era el hexágono este del que estábamos hablando. Bueno, pues vamos a devolver esto aquí y vamos a ir construyendo. Yo de aquí, de esta parte, lo único que necesito es el punto P y la base. Y vamos a ir construyendo. Primero voy a construir los 6 puntos de abajo del hexágono y después pues voy a ir construyendo los otros. Primero lo que voy a hacer es hacer un nuevo dibujo, porque este dibujo está bien pero no se visualiza claramente. Igual que antes teníamos en Visual, cuando lo hemos puesto desde arriba, el dibujo se veía muy claro de que los vectores eran perpendiculares, etcétera. Cuando veíamos justo desde arriba de la recta, pues vamos a hacer ese tipo de dibujo. Visto desde arriba de la recta, pues nosotros estaríamos viendo lo siguiente. Estaríamos viendo aquí el punto P y luego estaríamos viendo los dos vectores. Claro, estaríamos viendo hacia un lado, pues estaríamos viendo el vector este rojo, el V. Y hacia arriba, en color verde, pues estaríamos viendo el W. Aquí más o menos. Bueno, pues eso, estaríamos viendo aquí el V y aquí el W. Bueno, vamos a construir 6 puntitos alrededor del punto este P, formando un hexágono regular. La idea de un hexágono regular, que cuando nosotros hacemos un hexágono regular, pues lo que en el fondo estamos haciendo, vamos a ponerlo por aquí, ejemplo aquí, como esto Paint permite hacer un hexágono, vamos a poner un hexágono regular, que se vea la idea. La idea es que queremos hacer un dibujo como esto. No sé si me permite girarlo directamente. Voy a intentar entonces, como no me lo dibuja como yo quiero, voy a hacer que salga mal un poco la idea de cómo se hace un hexágono. La idea es poner un primer punto. Imaginemos, por ejemplo, que lo queremos de radio 2. Pues vamos a poner un primer punto. Vamos a poner un primer punto aquí. Luego lo que voy a hacer es girar un poquito y poner un segundo punto aquí. Y quitar el dibujo este de aquí. Luego, si acaso, lo vuelvo a poner. Pronto lo quito, que si no me estorba. Bueno, pues la idea es un primer punto aquí, luego un segundo punto aquí, luego un tercer punto aquí, un cuarto punto aquí, un quinto punto aquí. No voy a dibujar, ¿no? Y la idea es que luego, claro, al unirlo por líneas, pues me va a salir mi hexágono. A mí, por supuesto, hacer la mano pues no me sale del todo perfecto, pero bueno, nos hacemos una idea de cómo sería el hexágono.
Bueno, pues vamos a ir calculando esos puntos. El primer punto es muy fácil de calcular. Yo lo voy a hacer es partiendo de P. Si quiero, por ejemplo, que el hexágono este tenga esta longitud aquí, quiero que sea 2, pues lo que voy a hacer es dar 2 pasos en la dirección del V. Entonces el primer punto, que voy a llamar P sub 0, pues va a ser partiendo del punto P sub 0 va a ser partiendo del punto P, pues 2 pasos en la dirección del V. Ese es fácil. El problema es cómo calculo yo el punto P sub 1. Si yo tuviera esta dirección, si yo supiera en qué dirección me tengo que mover, si yo tuviera esta dirección de aquí, todo sería sencillo, porque una vez que tuviera esa dirección, pues sencillamente daría 2 pasos en esa dirección y llegaría al P sub 1. Esta dirección va a llamar la dirección 1. ¿Pero cómo lo hago? Pues calculando este angulito. Este angulito es un ángulo de 60 grados. Y lo que voy a hacer es pues calcular primero el ángulo el vector este que forma un ángulo de 60 grados y después dando 2 pasos pues llego al P sub 1. Entonces lo que voy a hacer es primero calcular el V sub 1. Esto hemos visto cómo se hace, sencillamente coseno de 60 grados por V, por esta dirección, más seno de 60 en esta dirección, en la dirección del W, más seno de 60 en la dirección del W. Una vez que esto lo tenga construido, el P sub 1 es sencillamente dar P más 2 pasos en la dirección del V sub 1. Bueno, pues una vez que tenemos la idea, vamos a hacerlo. Lo único, comentar que Visual no trabaja con ángulo en sexagesimal, 360, sino un ángulo de 2pi. Entonces 60 grados es una sexta parte de la circunferencia. Si trabajamos en radianes, es 2pi partido por 60. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso en Visual. Vamos para acá, para Visual, lo abrimos. Lo primero que hace falta es importar un nuevo paquete que se llama Math, que es donde lleva todas las funciones tipo seno, coseno, etcétera. Entonces vamos a importar todas las subrutinas de Math y vamos a ir construyendo los dos puntos que hemos construido hasta ahora y a dibujarlos ya puestos. Bueno, P sub 0 hemos dicho que va a ser P más 2 pasos en la dirección del V y vamos a dibujarlo, pues un punto en P sub 0, podemos, por ejemplo, estos puntos los podemos poner en azul. En P sub 0 con un radio pues de 0.1, por ejemplo, igual que antes, y que sea azul. Este va a ser mi primer punto. Y para hacer el segundo, pues hemos dicho que primero hay que calcular un V1, que el V1 había que hacerlo como el coseno de 60, que ya hemos dicho que era 2pi, ya veis que 2pi es 2 por pi, he puesto un 1, no sé por qué, 2 por pi partido por 6, una sexta parte de la circunferencia, 60 grados, por V más el seno sin de, una vez más, 2 por pi partido por 6, para tener un ángulo de 60 grados, por el W. Una vez que tenga calculado esto, pues el P sub 1 es lo mismo que el anterior, pero es partiendo de P, me muevo 2 pasos en la dirección de este V sub 1 y dibujo el punto. Bueno, pues el punto que voy a construir, por tanto, será el punto P sub 1 con radio, igual que antes le voy a poner 0.1 y color le voy a poner color azul. Bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestro dibujo. Vamos a verlo visto desde arriba, como efectivamente lo que estamos haciendo. Este es el primer punto que hemos construido, la dirección del V, y el siguiente girando 60 grados, pues el siguiente punto. Cuando tengamos los 6 veremos si tiene forma de hexágono. Vamos a construir los demás, decir que los demás se harían igual. Vamos a volver a nuestro Paint. Voy a hacer el siguiente con un poco de detalle y después los demás no. Ya veréis que son todos iguales y no hace falta mucho más. El P sub 2, este de aquí, pues se construye muy parecido. Antes necesito el vector este que va para acá, que iría en esta dirección. Y a ese pues lo voy a llamar V sub 2. Una vez que el V sub 2 esté calculado, pues la misma idea de dar 2 pasos en esta dirección. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Pues que este el ángulo es el doble. Si este era de 60, pues este será de 120. Pues lo que hay que hacer es construir el V sub 2 como coseno de 120 grados. 120 grados por V más el seno de 120 grados por el W, y el P sub 2 pues será P más 2 veces el V sub 2. Cada vez que vamos construyendo un vector, P más 2 veces ese vector. Vamos a construir nuestro tercer punto.
Vamos aquí. Podemos hacer copy-paste, prácticamente es lo mismo. Lo único es que el v sub 2, en vez de construirlo con un ángulo de 60 grados, el ángulo es el doble. Pues en vez de 2pi partido por s, pues 2 por 2pi partido por 6. Y aquí lo mismo. El punto p sub 2 que voy a construir, pues es lo mismo, pero usando el v sub 2, y el punto que quiero dibujar, pues es el p sub 2. Ejecuto. Ya tenemos 3 puntos del hexágono. Ya se va viendo que sale regular. Ahora, la misma historia, esto era, este lo construimos, este con 60, este con 120, este sería con 180, con 3 veces 60, el siguiente con 4 veces 60 y el siguiente con 5 veces 60. O sea que volver a repetir, no lo voy a hacer ni siquiera sobre Paint. Vamos a construir el siguiente. Pues el V3 sería lo mismo, pero con 3 veces 60, con 3 veces 2pi sexto. Y el punto P sub 3 pues se construye usando el V sub 3. Y lo dibujo. El siguiente, el punto P sub 4, pues se hace calculando la dirección 4. La dirección 4 se hace exactamente igual que antes, pero con un ángulo de 4 veces el ángulo de 60. El punto P sub 4 se calcula partiendo de P, moviéndonos 2 pasos en la dirección 4, y luego dibujamos el punto 4. Y finalmente el último punto del hexágono de abajo, el punto 5, pues lo hacemos con un ángulo de 5 veces 60, 5 veces 2pi sexto. Y el punto 5 pues se construye pues, moviéndonos a partir de P, 2 pasos en la dirección 5, y luego dibujamos el punto 5. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuestros 6 puntos formando un hexágono alrededor de la recta. ¿Que queremos ver el hexágono? Para que quede más bonito. Pues nada, pues lo dibujamos como un objeto. Objeto. Los puntos del objeto pues van a ser los 6 puntos que he construido. P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5, y el color, por ejemplo, color amarillo. Ejecutamos. Pues aquí tenemos nuestro hexágono construido alrededor de la recta. Bueno, ¿qué falta? Pues los otros 6 puntos. ¿Cómo construimos los otros 6 puntos? Pues podemos hacerlo desde el principio o más sencillo. Una vez que tenemos estos 6 puntos construidos, los 6 puntos de arriba, podemos ir construyéndolos moviendo estos 6 puntos en la dirección del vector negro. ¿Cuánto? Pues la longitud que queramos, la altura que queremos que tenga el prisma. Por ejemplo, pensemos que queremos un prisma de longitud 3. Pues cojo este punto, lo muevo 3 veces en la dirección del negro, tendré este puntito de arriba. Cojo este, lo muevo 3 veces en la dirección del negro, y así con los 6 que tengo. Mover es sumar 3 veces el vector negro, el vector U, y eso lo tengo calculado. Así que vamos a hacerlo aquí directamente. Los otros puntos pues son coger el punto, íbamos por el P sub 5, pues el P sub 6 sería coger el primer punto de abajo y sumarle 3 veces, si queríamos que tuviera altura 3, en la dirección del U. Pues ya tendremos un quinto punto. Voy a ejecutar para que veáis exactamente lo que ha salido. Se me ha olvidado, perdonad. Lo que se me ha olvidado es dibujar el punto. Punto P. Este era el P5, no, este es el P6, ¿no? Antes ya había llegado hasta el P5, aquí había llegado hasta el P5, pues este será el P6. Bueno, voy a dibujar el P6 con radio igual que los que estaba haciendo antes, 0.1 y de color azul. A ver si está bien. Bueno, el P5, grabamos. Hay un punto que no me está saliendo. A ver, ¿en qué me estoy equivocando? P5, ¿por qué he puesto aquí P5? Es P6. Ok. Aquí está. Bueno, pues ya veis el siguiente punto, ¿no? Realmente se ve muy bien de lado, a ver si lo consigo poner yo bien de lado. Desde un sitio en que se ve así como en paralelo.
Si lo veis, este punto lo que he hecho es, este se ha movido para acá en esta dirección 3 pasos, ¿lo veis? La dirección hacia arriba de la recta. Este punto se ha movido 3 pasos y ha llegado hasta aquí. Pues voy a hacer lo mismo con los otros 5 puntos de abajo. Y lo voy a ir dibujando. Pues si moviendo 3 pasos en la dirección del U obtengo el P6, pues el P7 será lo mismo, pero moviendo no el primer punto de la base, digamos del prisma, sino la siguiente. Y que lo dibuje. El siguiente, el P8. Pues el P8 se hará moviendo el tercer punto de la base en la dirección U, la dirección de la recta. El P9 pues será mover el cuarto punto de la base. Estamos moviendo hasta P2, pues este P3 y luego dibujándolo. Creo que me faltan, de estos llevo 4, tengo que hacer 6, claro, 6 de arriba. Pues este será el P10. P10 será mover el quinto punto de abajo. Y finalmente el último, el P11, será mover el último punto de la base, que era el P5, y luego habrá que dibujarlo. Guardamos. Bueno, pues aquí tenemos todos los puntos de los 6 puntos de abajo del hexágono, los 6 puntos de arriba del hexágono. Decir que lo estoy haciendo largo, porque esto obviamente sería para hacerlo con un bucle, pero no tuviera que enseñar a hacer bucle en Visual, aunque son bastante fáciles de hacer. Bueno, finalmente pues lo que puedo hacer es mi objeto de aquí, que está dibujando solo la base en amarillo. Voy a quitármelo, para que voy a dibujar la base, si ahora voy a dibujar todo el prisma entero. Pues mi prisma entero, en vez de dibujarlo con los primeros 6 puntos, pues también que incluya los otros 6. P6, P7, P8, P9, P10 y P11. Bueno, pues ejecutamos. Pues aquí tenemos nuestro prisma dibujado alrededor de la recta, justo alrededor de la recta, con radio 2 y con altura 3. Hay muchísimas variantes que se podrían hacer. Por ejemplo, en vez de haber cogido, como esto, si tuviéramos claro que esto va a tener altura 3, pues para que quedara digamos más centrado el dibujo, podríamos haberlo bajado un poquito. Y eso lo podríamos haber hecho, en vez de utilizando el punto P, pues antes haber bajado el punto P 1,5 para que quedara justo en medio esto de 1,5 arriba, 1,5 abajo de la altura de 3, que en vez de empezar con el P, pues empezar con P menos 1,5 en la dirección del U, quedaría más centrado, pero bueno, más o menos las ideas pues son todas las mismas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un montón de trabajo hecho y nos damos cuenta de que al final, a partir de la construcción interesante, que a partir de aquí, digamos, lo de la construcción del hexágono, realmente empieza la parte esta, aquí hasta aquí, ¿no? Y esto es una construcción que una vez que en el fondo siempre está utilizando cuánto vale el P, el U, el V y el W. Podríamos intentar reutilizarla para, si ahora me dieran otra recta, pues que rápidamente pudiera construir, una vez que supiera el P, el U, el V y el W, pues que pudiera construir rápido el hexágono. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, lo primero que hace falta es tener claro qué voy a utilizar. Yo lo único que voy a utilizar ahora mismo va a ser lo siguiente. Yo voy a utilizar el P, el U, el V y el W. Pues lo que voy a hacer es definir una función. En Visual, las funciones se definen con la orden def. Luego el nombre que le queramos poner, yo lo voy a llamar f, aunque podríamos llamarla hexágono perfectamente. Y entre paréntesis las cosas que vamos a necesitar, en este caso pues el P, el U, el V y el W. Podríamos incluir dos valores más, que serían el radio de la base y la altura, para que fuera como más flexible nuestra subrutina, pues R y H. ¿De acuerdo? Una vez que se tiene eso, 2 puntos, ahora veréis cómo se hace la subrutina, eso sí, antes de que se me olvide, pues yo lo voy a dejar en función de un radio. Todas estas cosas que aparecían con un 2 era porque lo hacíamos con radio 2, entonces aquí en todos los sitios donde estoy poniendo sumarle 2 por V1 o 2 por lo que sea, lo que voy a poner es ir poniendo el radio, para que luego si cambio el radio pues me construya un hexágono u otro. R.
Y luego aquí en todos estos sitios cuando sumaba 3 porque eso era la altura del cilindro, del prisma. Entonces pues voy a ir sustituyendo todos los 3 estos por h, son 6 es lo que tengo que sustituir. A ver, creo que aquí he cometido un pequeñito error. Aquí esto, bueno, pues ya estaría todo en función de eso. Y para convertir esto en una subrutina es muy sencillo. Lo único que hace falta es poner un tabulador. Ir dándole al tabulador y todas las órdenes tienen que estar todas al mismo ancho. De hecho se puede hacer más fácil. Cogemos todo lo que queramos meter tabulador. Y si veis aquí arriba hay un sitio que pone format. Y hay uno de indentar toda la zona. Bueno, pues esto ya es una subrutina. F que una vez que le dé un P, un U, un V, un W, un R y un H me va a construir un prisma de esto. Vamos a comprobarlo. Vamos por ejemplo a construir un prisma alrededor de con los ejes canónicos para no tener que calcular nada más. Bueno, en ese caso, en el sistema de referencia canónico, nosotros lo que necesitaríamos sería el origen. El origen pues va a ser el vector. Ya sabéis que vector en este caso lo único que quiere decir es que luego se puede operar como vectores. El vector 0, 0, 0. Y el U, el V y el W que voy a utilizar van a ser el eje X, que es el vector 1, 0, 0. Vamos a hacer copy paste porque los otros dos ejes son prácticamente iguales. Bueno, pues eje Y, eje Z, bueno, pues el eje Y pues es el 0, 1, 0 y el eje Z pues el 0, 0, 1. Pues ahora yo ya puedo decir que quiero construir un prisma utilizando el origen, el eje X, el eje Y, el eje Z, con radio, por ejemplo, yo que sé, 1 y altura, por ejemplo, 4. Le doy a F5, le doy a guardar. Y aquí tenemos nuestro prisma utilizando estos. Pensar en el orden que habéis dado. Acordaros que tal y como nosotros construimos los prismas, es importante darse cuenta, tal y como construimos los prismas, nosotros el primer vector, el vector que dábamos era el vector de la recta, con cuyo motivo nosotros ahora al trabajar nos hemos encontrado con que el primer vector, que es el del eje X, es el vector de la recta alrededor del que voy a construir el prisma, con cuyo motivo he construido el prisma alrededor del eje X. Y nosotros lo que queremos es construir el prisma alrededor del eje Y, por ejemplo en vertical, pues lo único que hace falta es decir que queremos utilizar cambiar el orden. El primer eje que demos pues va a ser el que va a construir alrededor suyo el objeto, ¿no? Aquí tenéis pues el prisma vamos hacia arriba alrededor del eje Y, ¿no? La ventaja de esto, bueno, solo una mejora, si vamos a construir muchos prismas, yo ahora voy a construir bastante, pues la ventaja de esto es que además ahora es muy fácil mejorarlo. Quiere decir que, por ejemplo, una vez que voy a utilizarlo muchas veces, pues los puntitos parece que ya no merece la pena que los dibuje. Entonces eso es sencillo, me voy para acá en mi subrutina donde va dibujando los puntos, pues podemos borrarlo. También se pueden poner como comentarios para que le apetezca aprender un poco de visual, pero yo lo voy a hacer sencillamente borrando para no dar nada más de programación. Entonces si lo hacemos y volvemos a ejecutar, vemos que nos dibuja el prisma sin nada más. Tenemos una subrutina muy rápida que construye prismas hexagonales. Vamos a probarla. Vamos a hacer varios prismas. Por ejemplo, parece que ahora mismo ya no merece la pena dibujar la recta, ni dibujar el punto, ni la flecha. Esta parte ya también la podemos quitar. Y pues vamos a dibujar varios prismas. Yo tenía esto, pues lo único, primero voy a empezar a dibujar varios prismas, digamos uno al lado del otro, con distintos tamaños. Eso sí, cada vez que tenga uno, pues tengo que decir dónde lo construyo. Por ejemplo, imaginemos que queremos construir una fila de 3 o 4 prismas de tamaño cada vez mayor. Por ejemplo, que vayan teniendo tamaño 1, 1, luego que vayan tamaño 2, 2, luego 3, 3, etcétera. Bueno, vamos a separarlo un poquito. Por ejemplo, separados 4 unidades. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, este va a estar en el origen. Voy a hacer otro prisma. No sé si lo he cogido bien, así que voy a hacer otra vez el copy paste. Por ejemplo, imaginemos que lo separamos en 3 unidades. Bueno, pues el siguiente lo voy a poner 3 a la derecha, 3 por el eje X. Esta es la posición. Que quiero que el tamaño ahora sea un poco mayor. Vamos a ponerlo, por ejemplo, tamaño 1,5, 1,5. Pues ya voy a hacer 2 prismas.
Voy a hacer otro prisma más, en este caso voy a volver a separar 3 unidades. Y pues le voy a poner tamaño, en este caso, pues 2 y 2. Yo que sé, con 3 prismas, pues la idea será suficiente. Hemos puesto los prismas, algunos se ponen tan grandes que va a haber que separarlos más porque si no, no se ven. Vamos a ponerlos, por ejemplo, en vez de separar los 3 y 3, además aquí me equivoco, habría que separar los 6, claro, 0, 3 y 3. Vamos, por ejemplo, esto vamos a separar los 4 y este lo vamos a separar, por ejemplo, como es más grande lo vamos a separar más, vamos a ponerlo separado 6. Y algo, no, aquí he vuelto a cometer una tontería. Este lo separo 4, este lo separo 10. 4 y 6 más, es lo que yo estaba pensando. Bueno, pues aquí tenemos pues 3 prismas hexagonales de tamaño creciente. En algún sitio me he dejado un punto, porque estoy viendo que los prismas todavía me dibujan un punto. Eso en la parte de la subrutina, que algún punto aquí está. No lo he borrado. Vamos a hacer un último ejemplo, que espero que salga más o menos bonito, que es, voy a dibujar un prisma, por ejemplo, voy a hacer un cubo, y luego el cubo de lado 1, que es fácil de hacer, y luego esto no es necesario, solamente estoy quitando los espacios en blanco porque el código no salga demasiado luego largo. Estoy pensando que, por ejemplo, otra modificación que podría ser interesante en la subrutina podría ser pasar también como parámetro el color, para poder cambiar el color de los primas. Vamos a darle un color aquí. Entonces, en vez de que siempre sea amarillo, pues aquí del color que le pasemos. Y lo que voy a hacer es dibujarme primero un cubo y luego en las caras laterales le voy a ir dibujando prismas. Bueno, pues vamos primero a hacer el cubo. Este lo teníamos hecho del otro día, pero bueno, como es sencillito, pues lo que voy a hacer es calcularme 8 puntos. El primer punto va a ser, como tengo ya el origen, es muy fácil. Cojo y partiendo del origen me muevo 1 en la dirección del eje X y 1 en la dirección del eje Y. Dejo ahí con unos por luego si lo quiero también cambiar y convertirlo en subrutina, aunque en este caso no lo voy a hacer. Pues este sería el primer punto. El segundo punto sería parecido, pero moverme uno a la derecha y uno hacia atrás. Ahí es donde estoy poniendo eje X, ese eje Z. Este lo quiero hacer rápido porque no quiero perder tiempo. Lo que quiero que veáis es cómo poner luego los prismas en el cubo. Este será el P1. El P2 será parecido. Estos son los puntos de abajo. Pero moviéndome uno hacia la izquierda y uno hacia atrás. Mi punto P3 será también muy parecido, pero moviéndome en este caso pues uno a la izquierda y uno hacia adelante, lo que están los 4. Lo veremos ahora cuando ejecutemos. Lo mismo que antes, lo más fácil, el P4, una vez que tienes la base del cubo, lo más fácil es coger el primer punto de la base y subirlo 2 en la dirección del eje Y. Y hacer lo mismo con los otros puntos. Bueno, esto sería el P4, el P5, el P6, el P7. Y tendría que subir el P0, el P1, el P2, el P3. Si todo está bien, pues ahora si hago un objeto, por ejemplo el cubo lo vamos a hacer verde. Y pongo como vértices pues los que he calculado: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Y le digo que lo haga de color verde. Si no me he equivocado al intentar hacerlo rápido, pues nos debe salir un cubo. En algo obviamente me he equivocado. En vez de un cubo está saliendo esto así tan raro. Seguramente algún eje Y que lo he cambiado por un eje Z. A ver, aquí está. Esto es un eje Z y esto es subir en el eje Y. Bueno, un poco rápido y tal, pero bueno, aquí tenemos un cubo. Bueno, lo que os decía, lo que a mí me interesaba es, voy a ir cogiendo y voy a ir poniendo un cilindro en cada lado en esto de los laterales del cubo que salga hacia afuera. Entonces lo único es pensar un poquito cómo va. Para ello vamos a volver a nuestro Paint y vamos a borrar y vamos a hacernos una idea
de cómo están puestos nuestros puntos, porque si no, pues podemos liar un poquito. Así que voy a empezar por intentar, dentro de lo posible, pues dibujar un cubo aquí. Vamos a intentarlo que no salga demasiado mal. Esto sería lo que estoy dibujando ahora mismo, sería la base del cubo. Luego tendríamos 4 líneas hacia arriba, uno para acá. No hace falta que sea muy preciso, es para hacernos una idea de dónde está cada punto. Como hemos calculado 8 puntos, ahora vamos a necesitarlo. A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vamos a dibujar nuestros... Lo he borrado. Vamos a ir dibujando nuestros ejes. Aquí tendríamos el origen en el centro. Tendríamos nuestro eje X saliendo hacia la derecha. Estoy poniendo muy exagerado el eje, pero para hacernos una idea. Tendríamos nuestro eje Y hacia arriba. También un poco exagerado. Realmente debería llegar justo hasta el borde del cubo. Al fin y al cabo el cubo tiene, en este caso, ancho 1. Aquí sobrepasaría. Aquí me he equivocado al poner el color. Bueno, que se vea un poco mejor. Y tendríamos también un eje Z. Realmente va hacia atrás, pero por problema de orientación, pero bueno, es lo mismo. Bueno, y en cuanto a los puntos que nosotros hemos calculado, pues si os acordáis era 1, voy a volver a abrir aquí el código. El primero, que era el P sub 0, era 1 adelante, 1 hacia tal. Entonces aquí lo que tendríamos sería el P sub 0 estaría aquí. Luego el otro que he calculado estaría aquí. El siguiente que he calculado estaría aquí. El siguiente que he calculado estaría aquí. Estos son 4 de la base. Y luego encima fui subiendo. Dije, este sería el P sub 4. Este sería el P sub 5. Este sería el P sub 6. Y este sería el P sub 7. Bueno, vamos a ver cómo hacer el primer cilindro y luego el otro va a ser muy parecido. Yo, claro, para construir un cilindro lo que tengo que hacer es darle un punto. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, por construir el cilindro este. ¿Qué punto le doy? El punto de en medio. Entonces yo lo que voy a hacer es pasarle como punto el P sub 0 más P sub 1 más P sub 4 más P sub 5 partido por 4. Sumo los 4 puntos, divido por 4 y me quedará justo en medio. Luego los vectores que le tengo que pasar. Acordaros que el primer vector es el hacia afuera. ¿Cuál será el hacia afuera de este cilindro? Pues el eje X. Entonces le tendré que pasar el eje X. Luego le tendré que pasar los otros dos vectores que necesito, que son el eje Y y el eje Z. En cuanto a tamaño, pues no sé, como esto es tamaño 1, le podemos, por ejemplo, poner un radio 0,5 y una altura lo suficientemente grande para que sobresalga. Pues vamos a ver qué tal nos sale con este tipo de historia. De si ponemos esas condiciones, vamos a ver si efectivamente nos sale el cilindro que queremos. Pues vamos a ver, nos vamos después de este objeto. Decimos esta función la habíamos llamado f, pues sería f, hemos dicho que como punto hay que poner, hay que dividir por 4, lo siguiente, P sub 0 más P sub 1 más P sub 4, perdón, esto de publicidad de juegos, P sub 4 más P sub 5, eran los que habíamos dicho que estaban ahí, partido por 4, y hemos dicho de pasar primero el eje X y luego el eje Y y el eje Z. En cuanto a color, por ejemplo, podemos poner, como el cubo es verde, pues puede quedar bonito ponerlo en rojo, por ejemplo, que destaque. Ahí me faltaba el radio y la altura. Hemos dicho radio 0,5 y altura, por ejemplo, pues altura 2. Creo que quedará bien. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos. Ya veis, tengo mi cubo y saliendo de la cara del cubo, totalmente centrado, y hacia afuera pues el primer cilindro. Quizás queda un poco feo con tan largo, pero bueno, podemos bajarle un poco el radio, por ejemplo, a altura 1, y vamos a ir repitiendo los otros. Mejor pensarlo sobre aquí. Voy a hacer el de la cara de atrás, es parecido, solo que los puntos son P1, P2, P5, P6. Pues voy a hacer copy paste. Ahora pienso, voy a hacer todo en color rojo. He dicho P1, P2, P5, P6, pues P1, P2, P5 y P6. En cuanto a los ejes, pues vamos a
nuestro dibujito. Aquí querríamos que fuera hacia allá, entonces será menos el eje Z, el eje X y el eje Y. Si no sale al revés, luego lo cambiamos. Si es eje Z o es menos eje Z, ahora cuando veamos el dibujo veremos el cilindro que sale en ese correspondiente. Lo importante es el orden de los ejes. Yo voy a poner, tal y como salía el dibujo, sería eje Z, X e Y, hemos dicho con signo menos. Es que todos estos programas depende de cómo pongan ellos los ejes, y a veces sale para un lado o hacia el otro. Vamos a ver. Bueno, hemos acertado, digamos, ¿no? Aquí tenemos ya 2 cilindros puestos. Vamos a por el tercer cilindro. Vamos al tercer cilindro. Para ello los puntos que necesitamos son el 2, el 3, el 6 y el 7. El 2, el 3, el 6 y el 7. Nos vamos aquí. Ponemos el 2, el 3, el 6 y el 7. El 6 y el 7. Y en cuanto a ejes, pues queremos que vaya hacia allá, luego será menos eje X y luego lo otro, pues el Y y el Z. Entonces será menos eje X, el Y y el Z. Probamos. Yo me gusta probar cada vez que hago uno. Y así vamos viendo si hay algún error, lo detectamos pronto. Ya tenemos nuestro cubo con 3 cilindros puestos. Y el último cilindro, pues vamos a ver qué necesitamos. Como puntos, el 3, el 0, el 4 y el 7. 3, 0, 4, 7. El 3, el 0, el 4 y el 7. Y como eje, sobre todo, lo importante es cuál pongo primero. Pues hacia afuera tengo que poner el eje Z. Pues me voy para acá, pongo el eje Z, el eje X y el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos esta figura. Ya veis que se pueden hacer figuras más o menos complejas con un esfuerzo relativamente pequeño. ¿Que queremos ponerle los dos de arriba? Pues no cuesta tampoco ningún trabajo. Yo no lo voy a poner por no alargar, pero pues sería volver a llamar a la subrutina que hace cilindros con estos 4 vértices, poniendo primero el eje hacia arriba, en este caso, que es el eje Y, luego el X y el Z, y este de abajo pues con los 4 vértices de abajo y el eje hacia afuera, que es en este caso es menos el eje Y, y luego el X y el Z, y tendríamos pues los dos que quedan. Bueno, pues aquí tenemos nuestra figura. Por supuesto se puede complicar todo lo que uno quiera. Por ejemplo, se puede hacer que ahora, cada vez que tengamos la cara de un cilindro, como conocemos los vértices, pues se podría calcular estos vértices y ponerle algo más arriba. Por ejemplo, encima de cada cara del prisma pues ponerle un cubo, luego otra vez cada vez un cubo, otra vez un prisma, etcétera, y ir haciendo pues construcciones tan complejas como uno quiera. Bueno, pues ya habéis visto un poco la utilidad de las dos cosas que yo os decía, que es el uso de ángulos, cómo hemos utilizado ángulos para construir objetos tipo prismas. Se puede hacer igual para pirámides, etcétera. Cómo hacerlo alrededor del eje que uno quiera, alrededor de una recta. Cómo convertir este tipo de construcciones en una subrutina y cómo utilizar esa subrutina pues para hacer muchos objetos del mismo tipo con distintas orientaciones o distintos colores o lo que sea. Bueno, pues con esto se acaba este tutorial.